Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Luis Córdoba. Él es profesor universitario e investigador en orden, conflicto y violencia. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a usted y a la audiencia. Muchísimas gracias. Doctor, las autoridades han confirmado el asesinato de 44 personas dentro de las cárceles en esta última masacre en Santo Domingo de los Áchilas. Según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, la mayoría presentó heridas de arma blanca, según informa en una rueda de prensa. Sin embargo, según detalla el informe promulgado por la revista Plan B, el enfrentamiento primero fue a tiros y después los caídos fueron rematados con cuchillos. También Fausto Salinas hizo algunas intervenciones como comandante general de la policía. Confirmó que hubo disparos en el interior de la cárcel, pero había dicho que esto se había registrado cuando la policía ya había ingresado a las instalaciones del centro penitenciario para controlar y para proteger, dijo, a los internos. ¿Está el gobierno de alguna manera encubriendo la participación de sus propios miembros, tanto policiales como militares, en estas situaciones violentas que se están dando? ¿Cree usted? Yo creo que es evidente que están encubriendo la negligencia con la que están actuando de manera institucionalizada. Y esto porque el concepto con el que el gobierno está enfrentando el desafío del crimen organizado dentro y fuera de las cárceles es erróneo. Desde el momento en que se policializa el sistema de rehabilitación social, pierde todo sentido la cobertura de lo que es la reinserción social de aquellas personas que han cometido un delito y se les convierte en verdaderos enemigos de la sociedad, y por lo tanto la única posibilidad para ellos es precisamente la anulación, la neutralización o la propia muerte. Ese es el concepto con el que se está manejando actualmente las cárceles y es una de las razones fundamentales por las cuales la violencia está acrecentándose en vez de disminuir. Pero profesor, algo que sí es claro, usted habla de una negligencia, ¿no es cierto?, al interior del trabajo en los centros de rehabilitación, pero las pandillas que operan dentro de estas cárceles no podrían funcionar sin el apoyo de la fuerza del orden. Por supuesto, es que es evidente que cualquier organización, grupo de crimen organizado requiere la participación informal del Estado y sin ellos no es posible ingresar armas, no es posible planificar el asesinato de otros privados de libertad, no es posible la planificación de la fuga de más de 220 reos, entre otras cosas. Es decir, lo que estamos observando nosotros es que en la serie de eventos que han llamado la atención por la visibilización de la violencia, pensemos por ejemplo en los 2 cadáveres que aparecieron colgados en el puente de entrada a Durán, o pensemos en cualquiera de las masacres y los videos que después se divulgan por redes sociales. Eso es producto de un acto de violencia muy bien organizado. O los muertos que ahora están dejando tanto en la frontera con Colombia como también en Manabí, que los dejan con signos de tortura y también con una notita diciendo somos la nueva generación. Por supuesto, y esto es algo que me parece las autoridades o no lo quieren ver o lo están viendo y lo quieren ocultar. El momento que el ministro del Interior, por ejemplo, asevera que esto es producto de actos irracionales, está desconociendo que detrás de la violencia criminal existe una racionalidad. Hay una lógica incluso política que apunta a presionar a las autoridades para que tomen determinadas políticas o tomen determinadas decisiones o se abstengan de tomar ciertas decisiones. En el caso de lo de Santo Domingo, lo que se observa es que el momento en el que los traslados de los reos de una cárcel a otra es un castigo decidido desde las esferas del poder en el ministerio, esto en vez de convertirse en un disuasivo de la violencia, se convierte en el principal mecanismo que dispara la violencia, porque lo que no existe en el Estado ecuatoriano es una comprensión clara de cómo están estructurados los mercados criminales en torno a las cárceles. Lo único que nosotros sabemos de las voces oficiales es
que hay una banda que se llama Los Lobos, Los Chonequiles, etcétera. Pero esas alegaciones, esas adscripciones a pandillas, así como el número de pandilleros, eso es mera especulación que no se cuenta con datos precisos. Y ante la falta de evidencia, de datos para tomar decisiones, lo que se hace es obviamente actuar de manera reactiva, como hemos visto. Pero ¿por qué el gobierno no logra hasta ahora tomar el control de, por lo menos, eliminar la corrupción en las filas policiales y militares, justamente para evitar esta alianza con los delincuentes al interior de las cárceles del país, para evitar que participen en este tipo de actos? La causa fundamental es que en el Ecuador no contamos con mecanismos de supervisión y rendición de cuentas externos a la policía y a las Fuerzas Armadas. Tanto es así que no solo la policía y Fuerzas Armadas tienen mecanismos internos y son los únicos por los cuales desarrollan sus procesos de investigación, sino que además oficiales de la policía y de Fuerzas Armadas en servicio pasivo están a cargo de los ministerios de Defensa y del Interior, cuando en cualquier orden democrático estos cargos son cargos de mando político y civil, que deberían ser el primer filtro para exigir rendición de cuentas. Y por otra parte están mecanismos externos e independientes que existen en algunos países de América Latina y que permiten vigilar precisamente a los miembros de las instituciones armadas, no con el fin de perseguir y debilitarlas, sino con el fin de identificar estos patrones de conducta que se convierten en gravísimos problemas, porque ninguna estrategia de contrainteligencia o ningún procedimiento de neutralización de estos grupos criminales se vuelve efectivo, ya que muchos de estos actores están infiltrados en las propias filas de los uniformados. Entonces también se podría decir que existe un interés económico de por medio en estas redes que existen entre policía, militares y presos o líderes de bandas. Lo que nosotros creemos es que hay una lógica perversa que se retroalimenta, y esto ocurre porque a medida que se le entrega a la policía y a las Fuerzas Armadas la potestad exclusiva para decidir sobre la seguridad en el país, ellos lo que piden es más tecnología, más recursos, más miembros uniformados. Y esto significa que se robustecen estos aparatos de seguridad sin que pueda eliminarse esta zona gris de criminalidad en la cual también están inmiscuidos. Por eso es que es importantísimo que el debate en nuestro país esté enmarcado en lo que nosotros buscamos. O queremos construir una sociedad obviamente pacífica en el marco de un orden democrático, o queremos construir una sociedad que a nombre de pacificarla podría estar fracturando lo poco o lo frágil de las instituciones democráticas que nos quedan. El gobierno ha anunciado un sinnúmero de medidas, operativos, estrategias para prevenir este tipo de desmanes violentos en las cárceles del país. Algunos creen, sin embargo, que se estaría distrayendo a la opinión pública de temas con verdadero peso, como por ejemplo el tema de los narcogenerales de la policía o de los militares. Yo creo que el problema es que nosotros no estamos en el gobierno viendo una política asertiva para saber cómo enfrentar este problema. ¿Y por qué? Porque sigue en una jaula conceptual de pensar que el único enemigo a enfrentar es el narcotráfico. Y lo que observamos nosotros es lo que acaba de decir la alcaldesa de Guayaquil el día de ayer, que los propios contratistas privados, para poder hacer las obras públicas en la ciudad, tienen que pagar una vacuna de entre $5,000 y $10,000 a las pandillas que controlan esos espacios. Lo que hemos visto es en Yutsupino cómo la minería ilegal se está realizando con la complicidad de miembros incluso vinculados a la gobernación, a las alcaldías, a las prefecturas. Entonces, cuando queremos todo convertirle en un solo problema, cuando a todos los problemas le vemos cara de clavo, entonces el único instrumento sería el martillo. Pero lo que ocurre en el Ecuador es que hay una diversidad mucho más compleja de esta criminalidad rampante. Y mientras el gobierno no logre abrir esta mentalidad, no va a poder enfrentarlo, lógicamente, porque está tratando de resolver un problema que es parecido a un cáncer, como si fuese una gripe. Entonces, ¿el Estado no tiene una inteligencia policial o seguridad para que estos casos no se den, o es que prefiere mirar a otro lado y se está haciendo el loco de lo que está pasando?
No, yo creo que el Estado tiene instituciones, tiene unidades de inteligencia, tiene una estructura. Se supone que tenemos el Centro de Inteligencia Estratégico. El problema es que esto no está funcionando de manera coordinada, en primer lugar, a nivel horizontal y vertical. Debe haber coordinación a nivel de los gobiernos nacional y gobiernos locales. Eso no está existiendo en territorios. No hay programas, además, que logren la inclusión social de los sectores urbanos marginales, que es donde se asienta el arraigo social de las pandillas. Entonces, si es que tenemos un gobierno que privilegia la inversión en compra de tecnología para Fuerzas Armadas y para policía, en vez de compra de medicinas o de rehabilitación de escuelas en sectores urbanos marginales y rurales, lo que estamos haciendo es alimentando el enorme ejército que está fomentando, obviamente, el sicariato, el pandillerismo, el microtráfico y otros delitos en el Ecuador. O sea, el Estado está protegiendo entonces a las pandillas. Yo diría que no es que está protegiendo, simplemente no está las está alimentando como lo debe, porque al momento que no logra revertir la dinámica socioeconómica que alimenta todas estas lógicas criminales, pues simplemente es ineficaz lo que haga. El punitivismo, el músculo punitivo no es suficiente para enfrentar el problema que el Ecuador vive actualmente. Usted dijo que el tema de esta reacción al traslado de este preso Anchundia, esta reacción que se dio violenta y que concluyó con esta masacre, 44 reos fallecidos en la cárcel de Santo Domingo, es una forma también de presionar a las autoridades, de presionar al Estado. Entonces, en realidad, esta última masacre fue responsabilidad del Estado al haber permitido el traslado de Anchundia. Yo diría que es responsabilidad del Estado al no haber corregido desde la segunda masacre, que es responsabilidad de este gobierno, desde el año anterior, al no haber desarrollado una política que permita enfrentar esto desde una perspectiva de la economía política de los mercados ilegales que existen en el Ecuador y desde una lógica sociológica para entender la naturaleza del pandillerismo a nivel de las zonas urbano-marginales. Si es que no existe una visión integral de que este es un problema que abarca varias capas, es imposible que los resultados sean diferentes. Lo que hemos visto desde el primer día que se posesionó el presidente Guillermo Lasso, cuando reunió por primera vez al CONCEP, es una visión absolutamente cerrada en la seguridad, en la visión punitiva y en tratar de enfrentar esto con más fuerza. Lo que está demostrando las masacres carcelarias es que los grupos del crimen organizado no están mejor armados, pero están mejor organizados. Y el Ecuador no necesita más tecnología solamente, necesita fundamentalmente mejor organización, coordinación entre las agencias que existen. No es posible que haya traslados de presos de esta peligrosidad sin que exista adecuada coordinación entre función judicial, fiscalía y las fuerzas, los aparatos de seguridad. Lo que observamos es una absoluta descoordinación. Lo que observamos es que entre instituciones se lanzan la pelota para echarse la culpa mutuamente sin que exista un gobierno que asuma el liderazgo y la coordinación interagencial de este espacio. En el Ecuador, como en otros países de América Latina, el flagelo de la violencia criminal ha crecido siempre cuando el gobierno o los estados muestran mayor fisuras y fragmentación. Ahora, Carrillo, igual que el presidente Lasso, han responsabilizado de la violencia carcelaria a las pandillas al interior de las cárceles, pero obviamente los miembros de estas pandillas que están encarcelados no estarían, no harían este tipo de desmanes si no tuvieran el apoyo, como ya dijimos, de las Fuerzas Armadas, del lado corrupto de la policía, que ayuda a que estas bandas logren tener ese nivel de organización que, como usted dijo, no lo tenemos en nuestras autoridades. Entonces, ¿cuál sería el camino correcto en este momento? Usted ha dicho, además de tecnología hay muchas cosas que hacer, ¿no? Pero ¿por dónde empezamos? Yo creo que lo primero en el tema del sistema penitenciario es sacar a la policía de este sistema. Eso hay que entregarlo a trabajadores sociales, a criminólogos, que son los que se forman, se preparan para precisamente permitir que las personas que han cometido infracciones puedan ser reinsertadas adecuadamente en la sociedad. Mientras la policía y los militares estén en las cárceles, la lógica que se está aplicando de castigarlos
de impulsar un mecanismo de compensaciones de premios y castigos a través de los traslados o de los privilegios y prebendas, lo que hace es movilizar, reconfigurar las economías criminales que funcionan dentro y fuera de las cárceles. Me parece que esa es una primera cosa urgente. La segunda cosa urgente es impulsar una reforma sostenida y permanente de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas. Limpiar por dentro las instituciones. Claro, hay desafíos como los que ahora enfrentamos que son de enorme complejidad, como es el tema de la ciberseguridad para las instituciones públicas, inclusive para las privadas, pero no tenemos estructuras o capacidades estatales desarrolladas para eso. Eso implica una reforma institucional que no se está tomando en cuenta. El hecho de darle más presupuesto, más efectivos o más tecnología no es reformar sus procedimientos, sus rutinas, sus culturas organizacionales. Y esto es necesario hacerlo si no queremos caer en el atolladero que vive ahora México, con una sociedad totalmente militarizada, con unas fuerzas armadas que han copado gran parte de la esfera pública y democrática, o el caso de Colombia, que vemos cómo se ha amenazado la muerte de un posible candidato y son capaces de paralizar parte del territorio ecuatoriano, del territorio colombiano, cuando así lo disponen los grupos criminales. De tal manera que estos son dos ejemplos que debemos reflejarnos. Si no queremos ir hacia esos escenarios, es imprescindible reformar las instituciones, recuperar el mando político y civil sobre esas instituciones como primeros mecanismos de supervisión y emprender un proceso de depuración seria de estas cosas, porque los sicarios no aprenden a ser sicarios en un video de YouTube. Para eso se entrenan con aquellos que se especializan en violencia letal. Y normalmente en cualquier estado, quienes se especializan en violencia letal son militares o policías de grupos de élite. Por eso es imprescindible entrar a ese proceso de depuración. Y la última razón: si nosotros queremos enfrentar un problema tan complejo como el de la criminalidad en el Ecuador, sin un programa sostenido de inclusión social que disminuya la brecha de desigualdad, es evidente que estamos caminando al vacío. Pero para eso hay, como usted dice, muchas aristas que mover, ¿no? También el tema del desempleo, el nivel de la crisis económica, también afecta a esos sectores populares en donde los chicos lo único que ven como alternativa es el narcotráfico, es la pandilla, es el sicariato. Por supuesto, el ejemplo más patético probablemente sea el caso de Durán, en donde existe una coexistencia entre autoridades elegidas electoralmente, democráticamente, y organizaciones criminales que son las que proveen agua a través de tanqueros, que son las que les permiten acceder a robar energía de los alumbrado público, entre otras cosas, donde hay un tráfico de tierras feroz. Es decir, ¿por qué ha ocurrido eso y por qué se ha permitido eso durante 15, 20, 25, 30 años? Eso es evidente que se ha permitido porque hay una lógica desde el Estado que está dispuesta a tolerar la desposesión de las personas que viven en estos sectores urbanos marginales a cambio de privilegiar ciertos intereses de las élites económicas, políticas, entre otras. Eso debe revertirse. En los países de América Latina, donde se ha logrado revertir este problema de la violencia criminal y disminuir las tasas de homicidios, ha sido donde se ha logrado compaginar la acción del Estado a través de programas de recuperación urbana, inclusión social. Deme un ejemplo, por favor. Deme un ejemplo. Medellín. El propio candidato presidencial Fajardo, cuando fue alcalde de Medellín, logró revertir lo que era la ciudad de Pablo Escobar, logró revertir a partir de un ambicioso programa de regeneración urbana, de inclusión social, es decir, proveyendo bienes públicos y servicios básicos a aquellos que por esta razón de marginalidad terminan encontrando en la vinculación al sicariato y a otros mercados criminales la posibilidad de subsistir. Pero bueno, el azote de la delincuencia organizada en Colombia no termina. Ahora vemos justamente el paro armado que se ha realizado y donde ya dejan víctimas fatales, ¿no? Por supuesto, porque lo que ocurrió en Colombia es que mientras ocurría en una ciudad como Medellín esto, al mismo tiempo un gobierno como el de Álvaro Uribe fortaleció a los grupos paramilitares que se convirtieron en los nuevos hegemónicos del mercado de la cocaína en Colombia, y por eso se ha retroalimentado entre guerrilla, entre paramilitares, una violencia que está... Y mire que el accionar no es muy diferente, ahora que lo pienso, ¿no? Porque ¿por qué se da este paro armado de los paramilitares? Justamente por el traslado de Otoniel, que es justamente uno de los líderes de los carteles que estaban asentados en Colombia.
Por supuesto, y además agreguemos un ingrediente. Bajo el justificativo de enfrentar a la guerrilla, a los paramilitares, se comenzó a incrementar de manera desbordante el número de efectivos militares. Colombia tiene cerca de 500.000 de efectivos uniformados entre policía y ejército, y tienen un problema grave, que cada año hay cerca de 10.000 militares que se jubilan. Y no tienen cómo reinsertarse fácilmente en la estructura social. Por eso es que Colombia además es exportador de mercenarios. Recordemos, sino quiénes fueron los asesinos del presidente de Haití. Cerca de 19 colombianos exoficiales de las fuerzas de seguridad del país vecino. Bueno, haciendo un análisis así podríamos formar una estrategia de inteligencia que nos ayude a enfrentar lo que ya enfrentaron países vecinos como Colombia, ¿no? Que todavía sigue en su lucha, no lo dudamos, pero que ha hecho grandes avances en seguridad. Yo creo que es imprescindible mirar los casos de la región y antes que centrarnos solo en el caso colombiano y mexicano, que tiene un matiz. Colombia y México históricamente han sido cultivadores de hoja de coca, de amapola y de otros cultivos, algo que no ocurre en el Ecuador. En el Ecuador, más bien, un ejemplo que debemos mirarlo, o mejor dicho, un caso que debemos estudiarlo con mayor preocupación es el de Brasil, donde los sectores de las favelas urbano-marginales se han convertido también en espacios de atrincheramiento de las pandillas y del crimen organizado y en un permanente juego de ciclo indefinido de violencia con la policía militar que existe en Brasil. Nosotros estamos caminando hacia allá o estamos caminando hacia Honduras, donde también se fortalecieron los grupos criminales a partir de la connivencia de autoridades políticas, de efectivos de Fuerzas Armadas y Policía Nacional con los grupos criminales. Si es que el Ecuador no despierta a la necesidad de enfrentar esto con una estrategia totalmente distinta, yo creo que lo único que vamos a hacer es seguir de tumbo en tumbo y viendo cómo nos desangramos mutuamente y nos ahogamos en sangre. Interesante análisis, doctor, ¿no? Entonces podríamos comparar a Durán con lo que sucede en las favelas de de Brasil. Si es que caminamos en este mismo sentido, yo creo que muy próximo va a ser esa la realidad en la que nos enfrentemos. Y bueno, tenemos ahí un importante análisis de donde podríamos partir para buscar soluciones. Le agradezco muchísimo, doctor. A usted muchísimas gracias también. Una buena tarde. Luis Córdoba, profesor universitario e investigador en orden, conflicto y violencia.